Amigos televidentes, sean bienvenidos a este nuevo espacio donde compartiremos con grandes personalidades en temas políticos y jurídicos desde el punto de vista nacional e internacional. Mi nombre es Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. En este su programa Ciencia y Libertad. Quédense con nosotros. Cordial saludo a todos nuestros televidentes en este su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy nos acompaña el magistrado de la Sala de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, el doctor Benjamín Yepes Puerta. Doctor Benjamín, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va, decano? Doctor Benjamín, queremos hacer un programa que tenga que ver con los 130 años del Código Civil colombiano. Sabemos que ha sido docente de varias universidades, de nuestra Facultad de Derecho en materia de bienes, que ha sido juez civil, que ha sido magistrado también en la Sala Civil y que ahora se encuentra de magistrado en la Sala de Tierras. Entonces queremos que nos dé una opinión suya que ha tenido el Código Civil como instrumento de sus enseñanzas sobre la importancia del Código Civil en la enseñanza del derecho. Bueno, señor decano, indudablemente que la fuente primaria de todas las relaciones del derecho civil pues derivan del Código Civil como tal. Uno puede afirmar sin lugar a dudas que las principales instituciones del derecho pues tienen allí su germen, su origen, y lo más importante es que a pesar del paso del tiempo, 130 años, esas instituciones siguen estando vigentes, siguen nutriendo todas las relaciones jurídicas de los ciudadanos, y yo creo que pues si eso ha logrado, si eso es así, o sea, ha logrado vigencia por más de 130 años, pues de entrada descarta su importancia, deja de relieve la trascendencia de una institución como estas, ¿sí? No hay duda, los principios que inspiraron el Código, hoy en día tal vez en una dimensión un poco más superlativa, siguen teniendo plena vigencia, siguen nutriendo todo el quehacer de los operadores del derecho, de los jueces de la República y pues por supuesto de todos los que están en el mundo del derecho desde cualquier perspectiva. Pues hay una cosa que es relevante, hay que decirlo, en un momento coyuntural como el que vivimos nosotros, es importantísimo entender lo que tiene que ver con la Sala de Tierras en el país, los jueces de tierras. La pregunta, ¿la ley de restitución de tierras bebe del Código Civil colombiano? Muy bien, decano. La verdad es que yo pienso que, como suele pasar con muchas instituciones del derecho, a veces el desconocimiento de ellas hace que se hagan juicios inapropiados, incoherentes, inconsecuentes. Pues no hay duda, y digo eso porque se ha fustigado mucho la ley 1448 en el sentido de que pues, es una ley exótica, es una ley que ha cambiado las instituciones tradicionales, y a decir verdad que no. Es tanta la importancia del Código Civil que la misma ley 1448, que es la que regula todo el tema de tierras, pues se bebe de ahí, abreva de ahí. Las instituciones más importantes del derecho civil en torno a la relación de los sujetos con la tierra pues deriva del Código Civil y se respetan tal cual, lo que es la propiedad, la posesión, la ocupación. Justamente esos son las tres relaciones jurídicas que cualquier víctima que quiera acceder al proceso de restitución de tierras tendría que demostrar para que los jueces podamos reconocerle su derecho. Entonces fíjese usted cómo no se aparta del Código Civil, al contrario, es el mismo código el que le da soporte porque no se apartó de esas instituciones tradicionales. Lo que pasa es que luego sí, al momento de aplicarla, pues implica para nosotros, los jueces de tierras, una visión distinta desde la justicia transicional, pero sin partir de esa base, ¿sí? O sea, jamás podríamos desconocer, por ejemplo, la institución de la prescripción adquisitiva como la regula el Código Civil. Sin embargo, de cara, por ejemplo,
a su demostración, a su comprobación en el juicio, sí se nos llama a una mirada más flexible, pero ya no es tanto desde la institución como tal, sino desde el medio probatorio para demostrarla. Por ejemplo, en los términos, por ejemplo, de prescripción, la ley trae unas figuras, unas abstracciones jurídicas bajo la idea de la presunción, por ejemplo, para que el tiempo en que la víctima fue desplazada se le compute como tiempo efectivo de posesión, pero en todo caso tendría que completar el término que el Código Civil señala, pues hoy en día iríamos con las reformas vigentes, la Ley 791/2002, pero en todo caso, insisto, la institución es la que trae el Código Civil. Repito, habrá que flexibilizar, habrá que tener unos estándares más acordes a la justicia transicional para hacer efectivo ese derecho de cara a las víctimas, pero por supuesto que es en esencia lo que contempla el Código Civil. Uno podría afirmar, de acuerdo a lo que usted nos está enseñando, doctor, y para efectos de los estudiantes de Derecho y de quienes litigan, de que realmente hay que comprender el Código Civil para poder entender la Ley de Restitución de Tierras. Por supuesto, señor decano y todos televidentes, cuento una anécdota particular cuando empezamos a aplicar esta ley de restitución de tierras. La unidad de tierras, que es la encargada de hacer la primera etapa del proceso, el proceso es un híbrido, una etapa administrativa y otra etapa judicial, contrató inicialmente una serie de abogados con perfiles de especialistas en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y poco conocedores del derecho civil. Cuando presentaron las solicitudes, entonces, por ejemplo, tener que acreditar esos elementos de los que yo hablaba antes, es decir, la relación de la víctima con la tierra como propietario o acreditar la relación de la víctima con la tierra como poseedor, pues no supieron enfocarlo por no conocer el Código Civil, por no tener claras las instituciones del Código Civil. Un elemento esencial, para efectos de prescribir, ordinariamente hay que demostrar posesión regular, es decir, aquella que se deriva del justo título y de la buena fe. Pues estos funcionarios, estos abogados, no tenían clara la idea de justo título. Entonces, para ellos el justo título era una carta-venta privada, un documentico privado que hace el campesino, y entonces, con base en eso, invocaban que se reconociera una prescripción ordinaria. Pues por supuesto que no conocían tampoco la clasificación de las prescripciones, entre esas, la ordinaria y la extraordinaria. Entonces, fíjese usted, decano, cómo no conocer las instituciones básicas del Código Civil, pues claro, descontextualizan y hacen que no se pueda hacer operativo propiamente el proceso de restitución de tierras. Es vital conocer, por supuesto, esas instituciones del Código Civil. Antes de irnos a la pausa, para que lo vaya pensando, doctor Benjamín, el Acuerdo de La Habana, la Ley de Restitución de Tierras y el Código Civil tienen una coherencia para poder ser aplicados. A nuestros televidentes les recordamos que nos encontramos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy con un gran invitado, nuestro magistrado de tierras del Tribunal Superior de Antioquia, el doctor Benjamín Yepes. Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, el cual se lidera desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy con nuestro invitado, nuestro magistrado de la Sala de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, el doctor Benjamín Yepes. Doctor Benjamín, el Acuerdo de Paz, la Ley de Restitución de Tierras y el Código Civil son coherentes en este momento coyuntural que vive Colombia en materia de aplicación jurídica. Decano, bien importante ese tema, que hoy es un gran desafío para nuestro país. Pues tengo que decir que conocedor de las tres instituciones, no tanto la última porque apenas se está desarrollando, me refiero a los productos del Acuerdo de La Habana, pero a lo que hay hasta ahora, me refiero al decreto 902 de 2017, que regula todo el tema de la reforma rural integral, y con el tema de la Ley 1448 en lo que respecta a la restitución de tierras, pues tengo que decir que, claro que guarda coherencia. Ya advertía cómo la Ley de Restitución de Tierras en todo caso se nutre de esas instituciones básicas del Código Civil. También el decreto 902 trae como principio, de hecho en el primer artículo,
señala que todo lo que se disponga en ese decreto de cara a la reforma rural integral deberá respetar los derechos de la propiedad adquiridos conforme a la ley, conforme a la Constitución, que estén debidamente inscritos, los derechos adquiridos. Es decir, que es justamente lo que protegía y lo que protege el Código Civil. Fíjese usted cómo se parte siempre de respetar esas estructuras tradicionales del derecho a la propiedad, ¿sí? Solo que, pues por supuesto, ahora con una mirada un poco más social, un poco más constitucional, que es a lo que llama, por supuesto, nuestro Estado Social de Derecho, pero claro que guardan coherencia. Se ha fustigado mucho por algunos porque da o genera temor que estas leyes del posconflicto vayan en detrimento de la propiedad ya adquirida, de la propiedad legítimamente adquirida, valga la redundancia, pero la verdad es que no, yo diría que no hay que temerle a eso, porque por ejemplo se tiene previsto conformar un banco de tierras, se ha estimado más o menos en 10 millones de hectáreas para otorgar tierras a campesinos que no tengan o que la tengan insuficiente. Y entonces el temor de algunos grupos económicos y políticos era que con esa aspiración pues él iba a despojar la tierra a los que legalmente la habían adquirido. El decreto parte de ese principio, no se puede atentar contra los derechos legalmente adquiridos. Y en la ley 1448, que digamos sí ha generado un poco más de desazón, de descontento social, porque se estableció un estándar probatorio muy alto para el opositor. No sería quien yo, como juez aplicador de la norma, quien debería plantear alguna crítica en ese sentido, pero lo hago desde el enfoque académico, como se está haciendo en este escenario, y entonces allí se ha generado algunos reparos, tal vez fundados, porque, claro, al opositor se le exigió demostrar buena fe exenta de culpa, que es una institución que dijéramos no está concebida literalmente en el Código Civil así, porque el Código Civil del artículo 1502 para los negocios jurídicos o lo demás siempre habló de la buena fe, y buena fe en el sentido de la mediana diligencia que hace cualquier ciudadano cuando quiere contratar, verificar que el predio pues, o el bien que va a adquirir provenga de su legítimo dueño, que no haya vicios en el consentimiento, en la cosa, que no se constriña a la persona. En esta ley se fue un poquito más allá y se le exige al tercero que quiera oponerse a la restitución que demuestre que no conocía de la presencia del conflicto en el sector, que por lo menos desde el año 91, que es que tiene aplicación la ley, de manera retroactiva porque la ley es de 2011, que por lo menos negocios jurídicos celebrados a partir del 91 pues hayan verificado la regularidad de las tradiciones, es decir, que en todos esos momentos de tradición de ese bien no haya estado permeado por el conflicto armado interno, es decir, un desplazado, un despojado, y entonces de alguna manera pues sí coloca una carga adicional a un negocio celebrado con posterioridad. Eso tiene sus reparos, ha sido objeto de algunas demandas, sin embargo la Corte Constitucional avaló ese estándar probatorio en la sentencia C-330-2016. Pero yo le quiero decir, usted ya estando como juez y usted ya fallando estos casos, y quienes hemos orientado esa materia que usted acaba de tocar, que es negocio jurídico, cuando uno habla de los requisitos de existencia y validez, estas normas las respetan. Es decir, en un contrato, digámoslo así, de compra-venta, que de buena fe y que legalmente adquirieron el dominio de un bien inmueble, y entonces donde los requisitos de existencia son partes, que haya un objeto, que haya una causa, que haya un consentimiento, y lo mismo, digamos, que se cumplan las formalidades, que haya capacidad legal, que los vicios no estén, que no hayan vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita. Todo eso se respeta en esos fallos cuando ustedes miran el contrato. Claro, decano, ¿qué es lo que sucede? Que la ley sigue examinando y nos obliga a examinar esos elementos, pero la ley establece unas presunciones justamente que van, dijéramos, a replantear el examen de lo que es, por ejemplo, la libertad contractual. Entonces, para la ley, la víctima que tuvo que vender como consecuencia de un desplazamiento o presionada por la presencia del conflicto armado interno, pues esa circunstancia particular de hecho notorio, pues conocimiento público en el país,
para la ley hace presumir que ella no tuvo liberalidad contractual, porque estuvo presionada por esas circunstancias. Pero le entonces, digo, fíjese ahí que el consentimiento está viciado. Claro, y entonces lo que la ley dice, entonces lo que le digo, ese consentimiento está viciado. ¿Qué es lo que dice el ciudadano que hoy en día se opone? Dice, pero es que mire, juez, si yo celebré mi contrato en el 2012, 2014, yo no presioné a la víctima, yo no la constreñía a que me vendiera, ¿sí? Pero la ley examina es la regularidad de la tradición desde el año 91 en adelante. Entonces es probable que el que ahora negoció nada tuvo que ver y el negocio perfectamente es válido desde el contexto actual. Pero si miramos cómo ha venido la tradición del bien, nos encontramos que en el año 95, por ejemplo, el primero que vendió fue un desplazado y vendió como consecuencia de ese desplazamiento. Entonces, desde allí se entiende que ese consentimiento estuvo viciado, por tanto se produce lo que conocemos en el derecho como el efecto dominó, que el primer negocio pierde vigencia, se declara inexistente y por tanto los posteriores. ¿Sí? Yo quisiera que ese precisamente, porque la gente quisiera saber eso, ese efecto dominó, que lo miremos luego de la pausa. A nuestros oyentes les recordamos que nos encontramos en el programa Ciencia y Libertad. Continuamos, señores televidentes, con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy nos acompaña el magistrado Benjamín Yepes, de la Sala de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia. Queremos retomar esa pregunta, doctor Benjamín, porque debe haber mucha gente y quiero como de manera pedagógica hacerle la pregunta, y es, o sea que si yo tengo yo quiero comprar un terreno hoy y se lo voy a comprar a una persona que desconocía la historia de la tradición del bien y él me lo vende y se dan cuenta que en 1990, por ejemplo, ese bien figuró a nombre de uno de las personas que ha sido actores de la guerra en Colombia, ¿ese bien me lo podrían quitar a mí en este momento? Pues señor decano, no tanto en el 90 porque la ley empieza a tener aplicación a partir del año 91, repito, con efectos retroactivos porque ella se expedía en el 2011. Claro que sí, se lo podrían quitar. De ahí es donde se deriva el descontento que ha generado la ley, porque, repito, se respetan los negocios jurídicos que cumplan los requisitos de ley, sin embargo, como lo que se analiza es lo que ha sucedido con ese bien desde el 91 para acá, fíjese, señor decano, que ni siquiera tiene que ser que el bien aparezca a nombre de uno de los miembros integrantes de los actores del conflicto armado o de sus testaferros o amanuenses, sino que incluso puede haberlo comprado un tercero, una persona distinta, que actuó de buena fe, pero como el entorno, toda la región estaba afectada por el conflicto, esa sola presencia del conflicto hace presumir, según la ley, que esa persona no tuvo liberalidad contractual. Entonces, desde ese momento hacia adelante, todas las tradiciones, todas las ventas que se hagan, incluso, señor decano, afectaciones al predio como garantías reales que se otorgan en favor de bancos, que hacen estudios de títulos, que tienen su grupo de abogados para el efecto, todos esos actos jurídicos declinan, es decir, lo que le comentaba ahora, el efecto dominó. Se anula por ministerio de la ley el negocio donde se verificó el primer despojo o la venta en virtud del desplazamiento y todos los otros negocios jurídicos, dice la ley, debemos anularlos. Y claro, entonces un comprador actual, un tenedor actual, que hizo toda su diligencia, pero que no atinó a examinar si desde el 91 para acá, en esa región donde está ubicado el predio o en el predio mismo, hubo presencia del conflicto armado interno o alguna de las tradiciones tuvo que ver con algunos de los actores del conflicto, por esa sola circunstancia, el negocio o su bien, el bien que actualmente tiene ahora, lo va a perder en favor de la víctima que reclama la restitución. Porque la ley solamente nos obliga a citar al actual propietario, ni siquiera a la cadena de tradiciones anteriores. Permite, y es un tema que se ha discutido en la especialidad, que ese actual propietario pueda llamar en garantía al que anteriormente o de quien derivó el derecho de dominio. Pero es una figura que ni siquiera los opositores la han utilizado. Yo puedo decirle que en el tribunal a hoy nos ha tocado resolver solamente 2 llamados de garantía,
habiendo resuelto cantidad de situaciones de estas, de procesos de estos. Entonces, ni siquiera a esa figura se ha acudido, pero no tenemos la obligación de vincular a nadie más. Por eso, entonces, quien sufre las consecuencias es el propietario actual, y por eso ha generado tanto descontento, porque esos propietarios actuales incluso son campesinos, es gente de bien, gente que ha hecho sus ahorros y ha comprado su tierra. Y sí, por supuesto, hay también acumuladores que se han aprovechado del conflicto y hay aquellos a quienes la ley previó que eran los despojadores o que sacaron provecho de esa situación de violencia. Pero, repito, no es la generalidad. Y hay una buena pues materia probatoria en el caso de ustedes para fallar y decir, hombre, realmente en esto tenemos toda la certeza. Claro, decano, lo que pasa es que no podemos perder de vista que la ley se hizo decididamente en favor de la víctima. Entonces, se dice en los pasillos y en los foros de clase incluso, en las aulas de clase, que es que los jueces de tierra somos un tanto parcializados y a veces nos señalan de prevaricadores. Pero no se conoce la ley, lo que hay es que conocer la ley. No somos los jueces quienes nos parcializamos, es la ley que se hizo desde un comienzo literalmente pues, en favor de la víctima. Nosotros lo que tenemos es que aplicar la ley. Entonces, en materia probatoria, que es la pregunta, pues la ley presume que todo lo que diga la víctima es veraz. En favor de ella, por ejemplo, le basta la prueba sumaria para demostrar los elementos que la ley le exige. En favor de ella está la inversión de la carga de la prueba. Es decir, ella afirma su condición de víctima, ya unos elementos mínimos que nosotros valoramos, pero quien tiene que desvirtuarlo es el opositor, porque de lo contrario los jueces tenemos la obligación de interpretar en favor de ella, ¿sí? Entonces, fíjese, decano, que claro, nosotros por supuesto que valoramos probatoriamente todo lo que nos corresponde valorar, la prueba que lleva el opositor, pero como está ese estándar establecido por la ley, pues no podemos apartarnos de él. Y entonces, si la ley dice que hay inversión de la carga de la prueba y que a la víctima le basta prueba sumaria para demostrar sus afirmaciones, sus circunstancias, calidad de víctima, relación con el predio, daño, despojo, etcétera, pues es el opositor que tiene que asumir toda esa carga probatoria. Y es donde hemos notado una gran falencia, porque, por ejemplo, por el solo hecho de la presencia del conflicto, pues casi que de entrada entran confesando el conocimiento del conflicto. Es que es un tema muy complejo, o sea, ¿quién no va a conocer el conflicto en este país? Eso haría para un programa más, doctor, no, con toda y a lo mejor ya podemos tener en cuenta eso. Pero hay una pregunta, teniéndolo usted como juez, ¿para usted es incompatible la Constitución y el Código Civil? No, señor decano, uno tiene que decir que para los jueces la administración de justicia depende mucho del estado en que se es juez y el papel que debe cumplir el juez. Uno parte de dos teorías, el juez exegético o dependiendo del modelo de Estado, porque si el Estado establece, por ejemplo, que lo que prima es la institucionalidad, como nos pasaba con la Constitución del 86, pues la Ley 153 del 87 establecía literalmente que los principios y los derechos constitucionales que no estuviesen positivizados no se podían tener en cuenta. Entonces significaba que lo que importaba allí era la institucionalidad y la legalidad. El juez era la boca que pronunciaba la ley, como decía Montesquieu, pero claro, cuando cambia el modelo de Estado y entramos a un Estado social de derecho, pues también cambia el papel del juez. Y entonces me refiero a eso para decir que si bien tenemos un Código Civil de 130 años, que por supuesto supera con creces la vigencia de nuestra actual Constitución, no es que el Código sea incompatible con la Constitución, lo que pasa es que a los jueces se nos exige y yo diría que a los abogados también, a todos los operadores del derecho, una mirada distinta de esas normas del Código Civil frente a la Constitución. Hoy en día se llama de la constitucionalización del derecho civil, pero es la misma institución, solo que matizada, diría uno, contextualizada con las realidades políticas y sociales y sobre todo lo que demanda el nuevo modelo de Estado, modelo constitucional, un Estado social de derecho. Entonces, no es que sea incompatible, no. Hay algunas instituciones que se han venido de alguna manera modificando, regulando de manera, matizando lo que venía tradicionalmente en el Código Civil, pero así no se matice, los jueces tenemos ya que interpretarlo
conforme a la Constitución, porque la Constitución es norma de normas y entonces hay que hacerlo compatible, pero nosotros justamente esa es la labor del juez, esa es la labor del operador jurídico, y yo creo que ese es el desafío que tenemos con la actual Constitución. Y entonces, claro, lejos de tener que abolir el código o entrar a una reforma sustancial, pues sí hace falta algunos matices, pero que también desde él mismo tenemos principios para compaginar y hacer compatibles con la Constitución actual. Lo que queda claro, doctor, es que es un gran texto para enseñar en el derecho, el Código Civil colombiano, a pesar de su edad. No hay duda, señor decano. Yo diría a manera de sugerencia, si se me permite, hay una institución que hace mucha falta y que debería estar en el Código Civil, de hecho está en otras legislaciones y como se ha dicho a veces copiamos y no copiamos íntegramente o copiamos descontextualizadamente, y es el derecho de superficie, decano. Usted también como conocedor del derecho sabe que eso ha implicado un gran desafío para nosotros en nuestro ordenamiento jurídico por varias situaciones, y le coloco solamente una si tuviéramos tiempo, y es la formalización de la propiedad urbana cuando se dispone de lo que se llama comúnmente del aire. Tenemos cantidad de construcciones superpuestas que hoy en día no tienen una respuesta desde el derecho porque no se puede acudir a la prescripción adquisitiva toda vez que no está regulado el derecho de superficie. Hoy en día se reconoce el derecho de accesión, entonces allí solamente hay unos derechos de mejorista que impiden para los jueces poder formalizar desde el punto de vista de la prescripción esos derechos. Allí yo creo que hace falta una reforma importante. Doctor Benjamín, muchas gracias por todas sus enseñanzas, bueno, señor y seguro que nos volveremos a ver por acá. Claro que sí. A todos nuestros televidentes, muchas gracias por participar de su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.